buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, porque sin vuestra presencia todo esto no tendría ningún sentido. Así que no quiero extenderme porque creo que tienen muchas cosas que decir nuestros compañeros y vamos a ello. En primer lugar, os van a hablar Gloria y Vicente Ponsoda. Tengo el inmenso privilegio de que somos compañeros en el grupo de evaluación de personas que trabajamos aquí en este área en el colegio. Y os van a contar algunas cosas, pero quiero daros una pequeña reseña de su trayectoria profesional y lo que aportan en estos momentos al mundo de la evaluación de las personas. Gloria Castaño es profesora, doctora en psicología y es profesora del Departamento de Psicología Diferencial y del Trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, que algunos hemos pisoteado. Es máster además en recursos humanos y vicedecana de Relaciones Exteriores de la Facultad de Psicología de la Complutense. Sus líneas de trabajo principales son la evaluación y la selección de personas en contextos organizacionales y el desarrollo de personas mediante la implantación de programas de mentoring. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación y consultoría de recursos humanos, tanto en empresas privadas como en el sector público. Es auditora y formadora de la norma ISO 10667, referente a la evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales. Y ha publicado diversos artículos tanto en revistas nacionales como internacionales, libros y capítulos de libros. Ha participado en numerosos congresos y reuniones científico-profesionales y en numerosos proyectos de investigación. Es coautora de la Guía Técnica de Buenas Prácticas en Reclutamiento y Selección de Personas y coordinadora y autora del Manual de Buenas Prácticas en el Reclutamiento y la Selección de Personas, entre otros. Actualmente también es vocal de la sección de Psicología del Trabajo y las Organizaciones del Colegio de Psicólogos. A su lado se encuentra Vicente Ponsoda, también integrante del grupo de Psicología y Evaluación de Personas del Colegio de Psicólogos de aquí de Madrid, y es catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología, en este caso de la Autónoma de Madrid, también pisoteada por muchos de vosotros. Sus primeros trabajos y tesis doctoral estudiaron los modelos matemáticos de la atención. En los últimos años se ha dedicado a la psicometría, tanto en sus aspectos teóricos, modelos de la teoría de la respuesta al ítem, como aplicados los test informatizados. Su grupo de investigación elaboró el primer test adaptativo informatizado administrado por Internet, de nuestro país. Tiene un considerable número de publicaciones en las mejores revistas psicométricas, es codirector de la Cátedra de Patrocinio de la Universidad Autónoma y el Instituto de Investigación del Conocimiento, Modelos y Aplicaciones Psicométricos. Actualmente es miembro de la Comisión de Test del Consejo General de la Psicología de España y del Comité de Expertos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México. Os van a contar los resultados obtenidos en una de las últimas investigaciones que hemos llevado, estudios y investigación que hemos llevado a cabo. Os dejo con ellos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a María Ángeles porque ella es la que coordina el grupo de trabajo que en este momento vamos a presentar. La última encuesta, cómo ella avanzaba. El grupo de trabajo de Psicología y Evaluación de Personas en las Organizaciones lleva a cabo diferentes encuestas con carácter bianual y esta sería nuestra tercera encuesta.
Realmente, como les comentaba, se han realizado 2 encuestas previamente. La primera, que tuvo como objeto fundamental analizar el papel del psicólogo en los procesos de selección de personal, y la segunda, que fue al hilo de la publicación de la norma ISO 10.667, y nos planteamos como objetivo ver cuál era la implementación de las buenas prácticas en lo que eran los procesos de selección. En esta tercera encuesta, el objetivo fundamental era analizar, como les comentaré ahora, cuál era el impacto de la información de las redes sociales en los procesos de selección. Antes, en la conferencia que nos ha anterior a esta mesa, se nos ha expuesto la importancia de analizar los datos, la importancia de los Big Data, etcétera. Bueno, pues parece que también nos han comentado que el perfil que nosotros ponemos en nuestras redes sociales puede tener consecuencias, y lo que vamos a tratar de ver en esta exposición es cuáles son las consecuencias de esos perfiles en las redes sociales de cara a la admisión o atracción de las personas dentro de la que serían las compañías. En la segunda encuesta, comentarles que sobre todo nos centramos en el tema de los métodos y las técnicas utilizadas en los procesos de selección, y este fue el origen que nos llevó a implementar la tercera encuesta, porque uno de los datos que sacamos era que el 33% decían utilizar las redes sociales, pero lo que nos interesaba era ver para qué y en qué aspectos las utilizaban y qué tipo de toma de decisión, que era lo que más nos importaba, se tomaba a partir de los datos. Por tanto, el objetivo de la tercera encuesta fue principalmente conocer el uso que se hacía de las redes sociales, los expertos en selección de personas, analizar el impacto de la información obtenida en las redes sociales en la toma de decisión sobre los candidatos, y también ofrecer recomendaciones sobre su manejo, alineándolas con lo que nos decían sobre buenas prácticas la norma 10.667. Para ello elaboramos 19 preguntas. Había que ser rápidos y breves, porque si no, luego saben que uno de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de recoger datos es que para poder tener datos necesitamos personas que los contesten. Por tanto, el primer objetivo era algo que fuera breve. No se llevaba más de 10 minutos en contestar la encuesta. Y hicimos preguntas en referencia a grandes bloques, como era si la empresa contrataba redes sociales en los procesos, qué tipo de actitudes o aspectos positivos o negativos del uso de las redes tenían en cuenta, confianza en las redes, qué tipo de información se buscaba, y sobre todo si consideraban que el utilizar las redes incumplía las normas de buenas prácticas al uso en las entidades. Participaron un total de 141 empresas. Como pueden ver en los gráficos, la mayoría o gran parte eran empresas grandes o muy grandes, incluso extra grandes. Uno de los objetivos de la encuesta era las empresas del IBEX, de las cuales nos contestó un gran porcentaje. El sector de actividad económica a la que pertenecen las empresas es muy variado, y la edad de las personas que contestaban pues la mayoría estaban entre 31 y 50 años. En cuanto a los resultados de la encuesta, podemos avanzar que la contratación de las redes sociales para la búsqueda del candidato era mayoritaria, que además la compañía no ofrecía, sin embargo, un uso muy preciso de cómo utilizar las redes sociales, lo cual ya pues nos sugirió que había que seguir viendo. En cuanto a la red empleada por excelencia es LinkedIn. Para el tema profesional. Por tanto, si ven, el 68,25 lo utilizan en una frecuencia alta, mientras que el 21,43 lo utilizan en una frecuencia media. Por tanto, estamos hablando que casi el 90% utilizan LinkedIn como fuente de datos a la hora de reclutar. Los perfiles para los cuales se busca principalmente información es para los perfiles directivos y mandos medios. Curiosamente, nos llamó la atención que mientras que aproximadamente más del 60% decían que el uso de las redes les ayudaba a seleccionar a los mejores candidatos, sin embargo, el 47,45% nos decían que los datos que se obtenían suelen estar distorsionados. Por tanto, siguiendo un principio de toma de decisión, parece que estamos tomando datos sobre algo en lo que no confiamos.
Cuando analizamos la información, cuando analizas la información del candidato en las redes, la mayoría lo utilizan antes de comenzar a aplicar cualquier tipo de pruebas de evaluación, si bien hay un 56% también que lo utiliza antes de la primera entrevista y, sin embargo, en el uso o en la fase final, una vez preseleccionados, antes de hacer la oferta, lo utilizaría en torno al 15%. Bien, no obstante, el uso es bastante alto. Bueno, vistos los datos, decidimos hacer una segmentación de los mismos. Decidimos hacer una segmentación teniendo en cuenta los que realmente lo utilizaban y los que no lo utilizaban. Para segmentar estos dos grupos, tuvimos en cuenta si contestaban afirmativamente usan en la toma de decisiones la información que han obtenido en las redes, los que se han decantado a favor de un candidato por la información extraída en las redes y los que han descartado a un candidato por la información extraída en las redes. Con estas tres variables generamos una nueva variable y nos salió que la utilizaban 109 de 137, había personas que salían porque no tenían alguno de los datos, frente a 28 que no las utilizaban en ninguno de los casos. Los datos provenientes de la segmentación es que no se encuentran diferencias significativas entre el porcentaje de uso y no uso con respecto a lo que sería el sector. Recodificamos las variables para poder hacer diferencia a porcentajes, calcular las zetas, y entonces lo dividimos entre los que estarían dentro del entorno más de recursos humanos frente al resto de sectores. El cargo en la empresa, directivos, responsables o managers y técnicos, y la edad. En ninguno de estos tres grupos o dos grupos, dependiendo de la variable, encontramos diferencias estadísticamente significativas con respecto al uso o no uso de las redes. También analizamos, contrata tu empresa compañías como LinkedIn u otras redes para la búsqueda de candidatos potenciales. Un total de 82 encuestas, aproximadamente el 60%, contrataba este tipo de redes para poder buscar candidatos potenciales. En el subgrupo de los que usan las redes en la toma de decisiones, el 64% las contrataban frente al 43% que no las contrataban, pero sin embargo la diferencia de proporciones, pues en este caso era estadísticamente también significativa, aunque bueno, sí. No muy grande, o sea, es un 0.040 y el límite saben que es 0.050. En cuanto a si consideraba la empresa que su empresa usaba las redes es una práctica recomendable, el 77% de los encuestados afirmaban que el uso de redes sí que era una empresa recomendable. Entre las que sí las usan en la toma de decisiones, mayoritariamente afirman que es una práctica recomendable, y entre las que no las usan, sin embargo, el porcentaje baja casi hasta la mitad, pero sigue siendo significativo, sigue siendo alto, y además significativo el uso de las redes. ¿Qué datos principalmente se buscan? Bueno, pues como era de esperar, la trayectoria profesional, ejemplos o muestras de trabajo, dónde han estado trabajando, qué es lo que han hecho, recomendaciones de terceros, confirmar el currículum vitae y también la búsqueda de conductas contraproductivas. Entre los sujetos, sí, también les analizamos las diferencias que habían entre el grupo de uso y no uso de redes en cuanto a si se habían decantado o descartado por algún tipo de candidato, y en este caso encontramos que el 41% de los encuestados sí que habían descartado algún tipo de candidato, que el 59% que no habían descartado algún tipo de candidato, de tal forma que sugería que quien confía en las redes realmente las usa tanto para descartar como para decantarse por un candidato, y sin embargo el que no las usa en la toma de decisiones pues no parece que no las tiene en cuenta en ninguno de los dos procesos. La información principal que les lleva a descartar candidatos eran, en primer lugar, la apología de la violencia o discriminación. Pensemos en todos los casos que ha habido en los medios en este momento con respecto a este tipo de noticias y aparición, la promoción del consumo de alcohol y drogas, las imágenes de contenido sexual y los comentarios negativos sobre empleadores o compañeros. Esto era bastante significativo y además llevaba a descartar
candidatos. Por tanto, la famosa huella digital pues sí que deja una marca y habrá que tenerla en cuenta. En cuanto a comparar la utilidad de la información que se extrae de las redes con otros métodos de evaluación, realmente la entrevista individual seguía siendo la más utilizada, tanto por los de uso como por los de no usos, y en este caso, esperar porque debería estar, no, perdonad, es que no, a ver, me estoy yendo atrás. Bien. En este caso, realmente vemos que el resto de técnicas que se utilizan a la hora de tomar decisiones son las clásicas, independientemente del uso o no uso de la información en las redes, por tanto van a contrastarles. En cuanto a si incumplen las buenas prácticas en selección cuando extraes información en las redes sobre los candidatos, también de nuevo los porcentajes son altos. Realmente la gente sí considera que de alguna forma está vulnerando esa parte a la hora de utilizar las redes sociales sobre los candidatos. Por tanto, las redes sociales, podemos concluir que las redes sociales son una herramienta ampliamente utilizada en procesos de selección. Sin embargo, la información que se obtiene no es definitiva en la toma de decisiones de la contratación. Se utilizan, se utilizan otro tipo de fuentes, pero sí que, de hecho, la información de las redes sociales normalmente lo que va a filtrar es para descartar a candidatos que no se han considerado adecuados. Por tanto, en las primeras fases, no es algo que se utilice en las últimas fases. Las redes sociales se emplean mayoritariamente en la fase del reclutamiento, como les estaba comentando. Los perfiles con los que más se emplean las redes sociales son directivos y mandos medios. Se buscan aspectos relacionados en la trayectoria del currículum vitae y las mayorías de las empresas no ofrecen directrices claras sobre qué aspectos de las redes sociales se pueden utilizar y en qué momentos. Por tanto, en esos códigos de buenas conductas, de buenas prácticas dentro de las compañías, manuales de procedimiento, etcétera, se deberá hacer hincapié en que se pueden utilizar, pero cómo hay que utilizarles y hasta dónde llega el alcance de la toma de decisiones en este tipo de información. Los usuarios de las redes sociales no confían plenamente en la validez de la información extraída, consideran que el uso es inadecuado de las mismas, puesto que puede poner en peligro el cumplimiento de las buenas prácticas, pero aún así las utilizan. Con lo cual, aquí sí que deberemos de intentar ver cómo se puede, de alguna forma, filtrar la información. No se trata de negar la información que existe en las redes, no se trata de bloquear la información y decir no la utilizamos. Como estábamos viendo en la conferencia anterior, los datos están ahí, hay que saber analizarlos, hay que saber interpretarlos y saber qué es lo que estamos haciendo con ellos. Si lo hacemos de una forma sensata y equilibrada, no habrá problema. El problema es si lo hacemos sin tener en cuenta la magnitud de las tomas de decisiones, sin tener en cuenta que realmente lo estamos teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Porque a veces la gente dice, no, si yo solamente miro el perfil. Es muy difícil que tú mires el perfil, encuentres algo y luego lo dejes en un cajón y no lo tengas en cuenta a la hora de decantarte o de coger a un candidato, porque tenemos que ser conscientes, igual que cuando nos explicaban cómo hacer una entrevista, de cuáles son nuestros sesgos y cuáles son nuestros prejuicios a la hora de tomar decisiones. Por tanto, bienvenidas las redes como fuente, pero por favor hagamos un buen uso de ellas. Nada más. Gracias. Bueno, no sé si, perdóname, Vicente. Perdóname, lo has hecho fenomenal, no tengo nada que decir. Bueno, seguro que le tenéis que preguntar porque el verdadero artífice de muchos de los análisis siempre es Vicente. No tengo nada que decir. Da gusto trabajar con él. O no, lo ha hecho fenomenal. No. Gracias, Vicente. Tú sí, yo sé que me quieres. Os iba a proponer que, como cuentan cosas tan interesantes, cualquiera de los ponentes que tenemos aquí sentados en la mesa, si os parece, dejamos las preguntas para el final, porque ellos mismos puedan interrelacionar entre ellos y enriquecer desde cada uno de sus puntos de vista la pregunta o las preguntas que queráis hacerles. ¿Os parece? ¿Sí? Okay. Pues entonces, ¿sí? ¿Tienes presentación? ¿Quieres? Ok.
Bueno, pues a continuación, mientras ellos activan la presentación, os presento a David Martínez. David Martínez es un consultor experto en evaluación. También es integrante del grupo de evaluación de personas de aquí del colegio y, por tanto, compañero nuestro. Es psicólogo, en este caso por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en Dirección de Recursos Humanos también por la misma universidad. Y, como os digo, miembro del grupo de trabajo de psicología en la evaluación de personas en las organizaciones, y tiene, a pesar de su juventud, más de 14 años de experiencia en consultoría y especialmente en el área de la evaluación. Ha desarrollado proyectos para el diseño y la implantación de sistemas de evaluación y es coautor de varias herramientas de evaluación, entre ellas una que viene a presentarnos y a contarnos esta mañana, que titula Diseño de perfiles ideales a través de Analytics. Realmente, además, os traíamos, y ahí pedimos disculpas, os traíamos el caso práctico de Securitas Direct, donde nos lo iba a contar Ana Valera, que es precisamente la responsable de People Analytics en Securitas Direct. Ha tenido una incidencia familiar importante y, por tanto, no podemos contar con ella. Sin embargo, como ha colaborado y colabora con David, pues él tendrá que asumir las dos partes, la teoría y la práctica. Así que os dejo con David. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias al colegio por la invitación y a los asistentes pues, por su asistencia. Lo que quería compartir con todos ustedes es en realidad una metodología. No es tanto una herramienta, sino una forma en que tenemos los psicólogos de cómo diseñar perfiles ideales utilizando eso que Javier Cantera nos ha introducido como HR Analytics. Cuando trabajamos dentro de nuestro sector, dentro del mundo de las organizaciones, uno de los aspectos a los que nos tenemos que enfrentar es precisamente ese diseñar el perfil en un puesto. ¿Cuáles son las características claves de un puesto? Lo cierto es que hoy por hoy la forma más habitual de identificar cuáles son las características clave de un puesto es directamente realizando un análisis documental que tengamos de ese puesto, es decir, consultando el análisis y descripción de puestos de trabajo, y a partir de ahí intentar deducir, inferir cuáles son las características que debe tener una persona, cuáles son las competencias, las habilidades, los conocimientos que debe tener una persona para desempeñar un puesto de forma excelente. Otra metodología que podemos utilizar es las entrevistas a informantes clave, buscar a personas que ocupan ese puesto de trabajo y hacer una entrevista que nos permita saber cuáles son esas características de éxito en el puesto, o bien realizar un panel de expertos donde ya no solamente tomamos la información de un caso único, sino de un grupo de expertos en un puesto de trabajo. Lo que queremos, en definitiva, es recoger información de cuáles son las variables que determinan el éxito en ese puesto de trabajo. Pero cuando utilizamos cualquiera de estas tres metodologías, lo que obtenemos es, obviamente, una información, y podemos diseñar un perfil de una forma muy ágil. Son metodologías rápidas de aplicar, obviamente son muy económicas, pero la información es subjetiva. No deja de venir normalmente de personas que, en base a una experiencia, plantean cuáles creen que son las variables clave de un puesto. Y no son contrastables. En definitiva, dices, oye, pues yo creo que una persona, para que tenga éxito en este puesto, tiene que trabajar muy bien en equipo. Y dices, sí, bien, pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo realmente hacemos contrastable que realmente el trabajo en equipo es clave para el éxito en ese puesto de trabajo?
Los psicólogos aquí o los profesionales que trabajamos en el mundo de los recursos humanos, en definitiva nos estamos basando en información que viene de las personas, pero no nos estamos basando en datos objetivos. Lo que quiero presentarles es una metodología donde, basándonos en esos sistemas de HR Analytics que nos ha introducido al principio de la jornada Javier Cantera, nos permita diseñar un perfil ideal de una forma objetiva y basada en datos. ¿Cuál sería esa metodología? En definitiva, no es más que realizar un estudio de validez. Un estudio de validez que a mí me ha enseñado este señor, por cierto, Vicente Ponsoda, pero aplicado realmente a nuestra experiencia dentro del ámbito de los recursos humanos. Cuando queremos diseñar un perfil ideal de un puesto, lo que queremos es identificar cuáles son las características claves del éxito. Lo primero que tenemos que entender es qué es el éxito en el puesto. Normalmente el éxito dentro de un puesto está asociado al desempeño. Bien, vamos a tomar este aspecto como nuestra variable dependiente y por tanto vamos a evaluar el desempeño de las personas. Normalmente las organizaciones en las que trabajamos ya realizan una evaluación de desempeño. A continuación vamos a clasificar a las personas en base a ese desempeño en dos grupos o en un continuo de alto desempeño a bajo desempeño. Esto es fácil. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser realizar una evaluación de amplio espectro en todas aquellas variables que entendamos puedan ser relevantes para el puesto, sin descartar ninguna. Realicemos una evaluación de, por ejemplo, competencias. Eso sí, basándonos en herramientas objetivas, pruebas tipo test, contrastadas, fiables, metodologías de evaluación. Ahí precisamente la ISO 10667 en la que ha participado Gloria es fundamental para identificar cuáles son esas metodologías de evaluación. Vamos a evaluar aspectos, insisto, referidos con competencias, aptitudes, variables sociodemográficas, conocimientos. Vamos a realizar una evaluación de amplio espectro, tanto como podamos abarcar, porque a priori no sabemos cuáles son las variables del éxito. A continuación vamos a hacer un análisis de la información. Aquí es donde entra esa fase de HR Analytics. Fijaos, hemos identificado inicialmente a las personas en su desempeño en dos grupos o en un continuo, alto y bajo desempeño. Las hemos evaluado en una serie de variables independientes, competencias, aptitudes, aquello que entendamos que pueda ser clave para el éxito. En los análisis lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, es simplemente ver en qué se parecen las personas con alto desempeño entre sí y en qué se diferencian de las de bajo desempeño. Esto lo podemos hacer con diferentes metodologías, análisis de regresión o diferencias de medias, prueba T, una ANOVA. Es ese análisis estadístico, es esa psicometría que nos introducía Javier Cantera. Nosotros los psicólogos sí podemos aportar, sí que conocemos, sí que dominamos y que además vamos a saber interpretar. Claro, una vez que ya sabemos en qué se parecen las personas de alto desempeño entre sí, cuáles son las competencias, los conocimientos, variables sociodemográficas en las que son consistentes y se diferencian de las personas de bajo desempeño, yo puedo diseñar un modelo predictivo. Un modelo predictivo que no deja de ser una ecuación, que lo que nos dice es, mira, una persona que tenga un resultado alto en esta variable, bajo en esta, medio en esta, su probabilidad de tener un alto desempeño, o la probabilidad de pertenecer a un grupo de alto desempeño, es de un 80%. En el fondo esta es la ecuación del éxito. Es la ecuación que lo que nos va a permitir es predecir el éxito. Esa fórmula lo que nos permite saber es, dice, oye, pues caramba, yo, si estas son las variables que mejor predicen el desempeño, si yo selecciono o promociono o desarrollo personas en estas variables, probablemente tendré personas con alto desempeño.
Lo cierto es que esta metodología no es apta para todos los casos, no siempre se puede aplicar. Hay una serie de requisitos que nos permiten emplearla en algunas ocasiones o no. Uno de ellos es tener acceso a la información. También lo hemos visto al principio de la jornada. No todas las compañías tienen simplemente un ERP. No todas las compañías tienen un sistema donde puedan tener almacenada de forma ordenada y fiable la información que necesitamos para realizar un análisis de este tipo. Fiabilidad de la evaluación. Obviamente, si la evaluación de desempeño que hacemos no es fiable o las herramientas que utilizamos para identificar competencias o conocimientos no son fiables, no vamos a poder encontrar esas relaciones de causa-efecto, en el caso de una regresión, o simplemente de diferencias de medias que nos permitan realmente identificar cuáles son las variables de éxito. Tengo que tener la posibilidad de evaluar, es decir, tengo que tener la posibilidad de acceder al colectivo. Y esto es algo también muy relevante con el segundo punto, el volumen de datos. Claro, para poder hacer un estudio de este tipo, necesito no una persona o dos personas, necesito muchas personas en el grupo de alto desempeño, muchas personas en el grupo de bajo desempeño. Por tanto, el puesto sobre el que lo haga tiene que ser ocupado por muchas personas. No puede ser un puesto unipersonal. Yo solamente voy a poder diseñar perfiles ideales de puesto basado en HR Analytics si tengo un volumen amplio de datos sobre ese puesto. Y tengo que tener el apoyo de la organización. Esto ya no es una característica metodológica, quizá es una característica cultural de la empresa, pero es que no todas las empresas tienen una cultura preparada para aplicar una metodología de este tipo. Pensemos que aquí la forma de trabajar ya es absolutamente objetiva. No puede venir nadie, no puede venir un director de operaciones y decir, no, oye, que es que para este puesto técnico realmente es muy importante que las personas sean muy metódicas. Mira, estos son los datos. Aquí no puedes meter tu mano. Esto es lo que digan los números. Entonces, no todas las organizaciones están preparadas para guiarse exclusivamente por los datos o fundamentalmente por ellos. Ahora, eso sí, a ver si lo hacemos, ¿cuáles son los resultados que voy a obtener? Lo que voy a obtener es un modelo que me ayuda a predecir el éxito en un puesto de trabajo y que es específico de mi organización, que es objetivo, está basado en datos, por tanto es contrastable, no está basado en opiniones, está basado en la realidad de mi organización y que es rentable. Es rentable porque si yo consigo identificar cuáles son las variables que mejor me predicen el éxito en un puesto de trabajo, puedo ser más eficiente en mis procesos de selección. Con menos esfuerzo voy a conseguir mejores resultados. Voy a saber cuáles son realmente las capacidades que mejor se ajustan a un puesto y por tanto voy a ser más eficiente en mi proceso de selección. Lo voy a ser también en mis procesos de desarrollo, porque sé en qué tengo que ayudar a mejorar a las personas. Y voy a ser más eficiente en mis procesos de gestión de personas, en la promoción de esas personas, en el diseño de planes de carrera, porque ya tengo claro cuál es el objetivo, hacia dónde tengo que llevar a las personas en un puesto en concreto. Queríamos en este momento aterrizar esta metodología a un caso concreto en Securitas Direct. Desgraciadamente no ha podido venir Ana Valera para contároslo en persona, pero sí que os trasladaré algunas pinceladas de cómo realmente en Securitas Direct se ha realizado un proyecto de análisis de perfiles con HR Analytics. En su caso, trabajamos con dos puestos.
relacionados con atención al cliente y con los técnicos de alarmas, de la central de alarmas. Lo primero que vimos es, oye, ¿realmente existen diferencias significativas entre las habilidades, las capacidades de las personas que ocupan uno y otro puesto? Para ello lo que hicimos fue lo que hemos visto. Ellos ya tenían realizado el análisis de desempeño de las personas. Lo que hicimos fue obtener esos datos y realizar una evaluación específicamente en competencias y en variables sociodemográficas. Lo que vimos es que ellos clasificaron a las personas espejo, las de más alto desempeño, y a las no replicables, las de un desempeño no bajo, porque obviamente si las personas se mantienen en la compañía va a ser difícil que tengan un desempeño bajo. Las personas con desempeño bajo al final salen de una empresa, pero sí ya con un desempeño medio. Y vimos que efectivamente no existían diferencias significativas entre esos dos perfiles. A continuación lo que hicimos fue realizar ese análisis convergente y discriminante. Utilizamos pruebas de regresión e identificamos una serie de variables que predecían el pertenecer al grupo Mirror. La evolución de este proyecto y que realizó Securitas Direct fue, dice, oye, perfecto, ya tengo aquí mi modelo, ya tengo aquí mi ecuación que me permite predecir el éxito en este puesto. Pero ahora lo quiero corroborar. Lo había planteado también al principio Javier Cantera. Un aspecto apasionante de lo que nosotros podemos hacer como psicólogos es establecer hipótesis. Y en el fondo lo que teníamos al final de este camino es una hipótesis. Las personas que se seleccionen en base a estos criterios van a tener un mejor rendimiento o van a aprender antes el puesto de trabajo. Lo que hicimos fue poner a prueba esa hipótesis y en un proceso de selección real se evaluaron a personas en base a esas variables que se habían predicho, que formaban parte de ese modelo predictivo, y pasados 3 meses se evaluó su desempeño. ¿Qué es lo que pudimos comprobar? Y aquí perdonadme que sin estar ella no os pueda trasladar los datos numéricos, al ser confidenciales de Securitas Direct, pero sí de una forma global cuáles son las conclusiones. Bueno, lo que pudimos comprobar es que el modelo se corroboraba parcialmente, pero lo que también concluimos es que se necesita más tiempo, más de 3 meses desde que una persona se incorpora en la empresa para realmente saber si su desempeño es adecuado, es realmente bueno, pertenecería al equipo de Mirror y no replicable. Pero insisto, el modelo parcialmente quedó contrastado, quedó corroborado. Y bueno, pues están realizando sus procesos de selección basándose en ello, insisto, de una forma absolutamente objetiva, contrastable y permitiéndoles ser mucho más eficientes en su proceso de selección. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro último ponente, no por ello menos importante, es Pablo Nadal. Pablo Nadal es socio director de Ulises Comunicación, es licenciado en Marketing por ESIC y en Administración de Empresas por ESCP Europa, Escuela de la Cámara de Comercio de París. Inicia su actividad profesional en París, en la filial francesa de la agencia de comunicación americana TMP Corwall, con quien llega a España en 1993 como Country Manager para abrir la filial aquí en España. Participa en la expansión de TMP mediante la adquisición de agencias de comunicación y consultoras de selección y Headhunter,
y realizando el lanzamiento del buscador de empleo Monster en España, que yo creo que conocemos todos. A partir del 2001 colabora en la expansión de Infojob.net en España y en el 2008 se incorpora a Ulises Comunicación como socio director y experto en tecnología de comunicación de recursos humanos. En la actualidad es partner de NetExplo Observatory, el Observatorio Internacional de Usos y Tendencias en el Mundo Digital, y de NetExplo Academy, la plataforma de sensibilización en cultura digital. Así que nos puede contar muchas cosas y me consta que lo va a hacer porque tengo el privilegio de conocerle desde hace muchísimos años y trabajar con él. En este caso, a los psicólogos que nos dedicamos a la evaluación y sobre todo a la selección de personas y del talento que decimos últimamente, pues nos va a contar el nuevo Employer Branding hacia el TripAdvisor de las empresas. Pablo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, y gracias al colegio por invitarme a presentar esta ponencia, pero sobre todo para dar un poco a conocer lo que es Ulises Comunicación. Como su propio apellido indica, yo me dedico a la comunicación. No soy psicólogo, soy el bicho raro de la mañana. Me da la sensación, hemos oído hablar mucho de analytics, hemos oído hablar mucho de desempeño, de evaluación, y nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a difundirlo. Decimos que nuestra principal responsabilidad es ayudar a las empresas a hablar con sus empleados y con su mercado de talento. Como es obvio, si internamente el mensaje que se quiere dar no está aprendido, es muy difícil que luego podamos ponerlo en comunicación externa, porque cuando esa gente que se incorpora llegue y vea que lo que le hemos vendido no es la realidad, pues hay un choque evidente, ¿no? Con lo cual, las dos patas de comunicación interna y employer branding se complementan muy bien. He hecho un poco un índice de las cosas, de los aspectos que queremos tratar, un poco lo que es el posicionamiento de la marca, lo que son las herramientas de medición de lo que la gente considera que es nuestra marca, lo que es la comunicación digitalizada, esta nueva comunicación que es muy personalizada y muy rápida de obtención. Lo que es el seguimiento de la experiencia cliente. Antes he oído hablar en una ponencia que en realidad el cliente interno y el cliente externo es lo mismo, es verdad, es un cliente. Lo que pasa es que tiene ciertos matices que también voy a querer explicar. Y luego, pues un poco cuál es el tema de la ponencia, el TripAdvisor del Employer Branding y qué es, ¿no? Y qué es el EB Advisor. Si empezamos a hablar un poco de lo que es el posicionamiento de marca, todos entendemos una marca comercial como el lugar en el que se juntan la expectativa del consumidor con los atributos de la marca. Ese es el posicionamiento que toda marca comercial quiere obtener, ¿no? Si lo llevamos esta marca comercial, y todos lo sabéis, pero quiero hacer un poco el hincapié, a lo que es una marca de empleador, lo que estamos juntando son las aspiraciones del candidato con las promesas de la empresa. Y es muy significativo la diferencia. Hablábamos de expectativas y aquí hablamos de aspiraciones, hablábamos de atributos y aquí hablamos de promesas. La carga emocional que lleva la marca empleador es mucho más alta que una marca comercial. A fin de cuentas, todos compramos continuamente, estamos entrando y sin embargo, ¿cuántas veces opositamos a un puesto? ¿Cuántas veces entramos en una empresa, ¿no? La carga emocional, que además eso significa para nuestra vida, tanto personal como profesional, incorporación en una empresa, le otorga a la marca empleador un componente emocional mucho más alto que una marca comercial. Y sobre eso también versa un poco todo el desarrollo de la presentación. Medio para otro lado. Bien. ¿Qué herramientas tenemos para medir hoy? Bueno, pues tenemos un montón de herramientas internas. Hemos hablado antes de las encuestas de clima y las entrevistas de evaluación, el desempeño. Hablamos de herramientas internas, pero con ayuda de consultoría externa, como son el Great Place to Work, el Top Employers o muchas certificaciones de empresa familiarmente responsable, que nos ayudan a conocer siempre la opinión de nuestros empleados. Todas ellas. Como herramientas externas tenemos, y hemos hablado hoy también, las redes sociales.
También tenemos, y aquí falta el último punto, que eran consultoras que nos hacen estudios, pues como el de Mercer, sobre cómo está evolucionando el employer branding, ¿no?, a nivel mundial. Pero aquí se nos escapan algunas variables. ¿Por qué? Pues porque todos estos aspectos que mencionamos aquí, la incorporación de nuevos perfiles, la convivencia de diferentes generaciones, los cambios sociales, económicos y culturales que provocan la transformación digital, y la propia transformación y adaptación de las empresas a este nuevo entorno, con los cambios de estructuras, con los roles, decíamos, estos perfiles cada vez van a ser más dinámicos, cada vez creamos estructuras de trabajo menos jerarquizadas y más abiertas. El propio manager cambia su perfil y ya no va a ser un controlador y ejecutor de tareas, sino que lo que va a ser es un líder que va primero a configurar equipos multidisciplinares e incluso de gente a la que no tiene personalmente o físicamente cerca, pero también se va a convertir en un facilitador de recursos, pero con una exigencia cada vez más clara de retorno de inversión. Y todo esto utilizando herramientas digitales. El manager muchas veces es el gran freno a la transformación digital en las empresas, porque este es un tema que le cambia mucho y que le provoca muchos miedos. Entonces tenemos que trabajar con los managers para enseñarles cuál es su nueva función, cómo ellos intervienen y sobre todo cómo ellos son canalizadores de la cultura digital para transmitirla a toda la organización. Todo esto nos hace que tengamos que replantearnos el enfoque del employer branding tradicional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igual que hablábamos de la marca comercial y de cómo el cliente desea verse satisfecho por su marca, en la que hablamos cada vez, primero hablábamos de la comunicación por silos, luego hablábamos de la multicanalidad y ahora hablamos de la omnicanalidad, e incluso de la omnicanalidad 24/7, es decir, estar siempre permanente hallado cuando el cliente lo necesita, en el sitio en que lo necesita, y sobre todo asegurar la trazabilidad, es decir, que un cliente que accede a una empresa por su página web o por su servicio telefónico o físicamente en las tiendas o por el servicio postventa sea reconocido y personalmente identificado. Pues aquí pasa lo mismo. El empleado desde el primer momento puede seguir esa trazabilidad desde que entra en contacto con la empresa hasta que sale, e incluso después. Hay muchas empresas que tienen ya alumnis y que incluso tiempo después les utilizan o para volver a ayudar en algún proyecto concreto o incluso para, como conocen muy bien la empresa y la cultura de empresa, para facilitar gente que pueda colaborar con la empresa en términos o eventuales o permanentes, ¿no? ¿Qué nos permite esta comunicación digitalizada y esta trazabilidad permanente? Mantener una atención al cliente personalizada. Es decir, que la persona que entra desde el primer momento vea que la comunicación con su empresa es fluida y que es individualizado. El gran problema, no en las pequeñas empresas, pero sí en las grandes que hemos visto antes, es que la gente se considera un mero peón de su empresa y no hay un enganche emocional, no hay un reflejo en la cultura, en las expectativas con la realidad, y eso provoca un desapego evidente de la persona hacia su puesto de trabajo y hacia su empresa, ¿no? Pero además de eso, lo que permite esto es segmentar y targetizar muy bien los mensajes que le vamos a enviar, ¿vale? Y esto es muy, muy importante porque mejora la eficiencia en la comunicación y nos permite detectar líderes que nos puedan ayudar en momentos concretos a transmitir la cultura digital o a la realización de ciertos proyectos, pero sobre todo también, desde un punto de vista del employer brand, a ser embajadores de nuestra marca e incluso a trabajar en co-creación por la marca. Es decir, que la marca del empleado cada vez se asemeje más o participe de muchos de los atributos de la marca de la empresa, generando así un caldo de cultivo muy importante para la atracción del candidato y la comunicación de nuestras promesas o de nuestra cultura digital. Además, otra cosa que nos va a permitir también es la cultura digital o las herramientas digitales, es tener acceso
a determinados perfiles que hasta hoy se nos escapaban. Es decir, poco sabemos de los candidatos rechazados. Poco sabemos, en algunas ocasiones sí hay empresas que trabajan muy bien la entrevista de salida e incluso facilitándoles outplacement a los empleados, pero los empleados despedidos normalmente pues no pasan por esos cauces, ¿no? Bueno, pues son 3 perfiles a los que hoy, gracias a las herramientas digitales, la empresa puede tener acceso. Evidentemente, no es de gusto tener que decirle a un candidato que ha sido rechazado, pero se puede hacer de muchas maneras y lo que es importante es hacerlo siempre. Y esto lo sabéis vosotros. Un candidato rechazado tiene que saber por qué ha sido rechazado, pero sobre todo es un candidato que a lo mejor en otro momento puede participar en otro proceso o, sobre todo, va a hablar de nosotros. Con lo cual, todo lo que esa persona se lleva consigo, en algún momento va a comunicarlo. Y lo que es evidente es que todas estas personas, y no solamente estas, sino también todas las que están dentro, cada vez tienen más lugares en los que hacer pública esa información. Esas emociones que tienen dentro las comunican y, por tanto, generan ruido. Y la empresa, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajarlas con ellos directamente o, si no, con datos estadísticos que corroboren en algunos casos o que se opongan en otros a los comentarios que la gente hace sobre nosotros y sobre nuestra marca de empleador. ¿Cómo hacemos esto? Pues es importante que acometamos acciones destinadas a mejorar esa comunicación en todos los procesos, en todas las etapas de la relación de esa persona con nuestra empresa. En la experiencia, en el proceso de reclutamiento y selección, cómo ha sido, qué te ha parecido, qué es mejorable, independientemente, insisto, del resultado final. De su experiencia como empleado a lo largo de esa trayectoria. Las encuestas de clima nos aportan cierta información, pero tenemos que hacer eso a lo mejor más regularmente o detectar y tomar acciones cuando se detectan ciertos problemas, ¿no? Y incluso, como decíamos, en la experiencia de salida, tanto voluntaria como forzosa. Las acciones, nosotros hemos hablado mucho de la parte emocional. Los Big Data deben ir encaminados normalmente a acciones objetivas. Es decir, cuando son mediciones objetivas en las que todo el mundo puede valorar de una manera científica, es más fácil hacer Big Data que cuando son respuestas emocionales. Las respuestas emocionales os las dejo a vosotros, que sois los psicólogos, pero nosotros nos centraríamos mucho en apoyar a la empresa en que realizara o que recogiera información estadística que pueda acumular muchos datos para luego, porque al final va a ser de esta manera en la que nos van a enfocar, ¿no? Cuando se vean las estadísticas, la gente no se acuerda de algún mensaje, pero también se pueden atribuir pues, a un desencanto o al revés, a una comunicación excesivamente afectuosa. Y cuando sean cosas excepcionales, pues la gente lo va a ver, pero ellos se van a fiar más de las estadísticas de los grandes números, ¿no? ¿Qué es entonces esto que llamamos el TripAdvisor? Esta que llamamos nosotros el TripAdvisor lo conocéis todos, es valorar un servicio a posteriori de algo que hemos disfrutado, ya sea un restaurante, un hotel. Bueno, esto ya se hace también. Un ponente anterior ha hablado de una empresa americana que hace valoraciones sobre el employer branding. Bueno, pues esto os aseguro que se hace y se hace mucho. Y aquí va a acabar también pasando. Es decir, esto es una realidad. Y además las comunicaciones por redes sociales y las plataformas sociales y colectivas son imparables. Es decir, que o trabajamos con ellas o estamos expuestos a lo que ellos nos quieran decir, ¿no? Pero claro, el tema es si la empresa está realmente preparada. Es decir, si esto forma parte de su voluntad, decíamos, si no hay realmente un interés por parte de la dirección en que esto se trabaje bien, es muy difícil que la empresa vaya a poner recursos y herramientas para llevarlo a cabo. Pero sobre todo si es que está realmente preparada, es decir, a realmente enfocar los resultados como son, ¿no? Y os voy a hablar de un caso, una chica de apellido impronunciable, Erika Brunsberg,
fundadora y CEO de EB Advisor en San Francisco. Esta persona, después de estar en muchos procesos de selección, vio las diferencias de atención que hay y cómo eso influye en que luego se hable de las empresas de una manera o de otra, ¿no? Y montó esta aplicación, EB Advisor, que lo que hace es simplemente con una serie de códigos certificar y poner en conocimiento de los demás. ¿Qué va a pasar? Pues que los demás candidatos, cuando vean las valoraciones, van a medir si es interesante o no es interesante, si debo entrar o no debo entrar en esta empresa, ¿no? Y como decíamos, está dirigiéndose a un proceso con una carga emotiva, una carga emotiva muy importante, con lo cual todas estas valoraciones al final pesan mucho en que seamos capaces de traer en un mercado tan competitivo al talento que queremos traer, ¿no? Esto que hemos puesto, esta Erika, es un avatar, no existe en realidad, pero sí que es verdad que esto va a pasar. Quiero decir, enseguida nos van a decir, nos van a valorar, nos van a decir cómo tu mercado, y además segmentado, afronta tu marca como empleador, y las empresas que trabajen para tener previstas las posibles incidencias estarán en mucha mejor situación que las que dejen un poco al avatar a que la gente hable de ellas, ¿no? Bueno, esta es un poco como lo que os quería comunicar. Tenemos que ayudar a las empresas a realmente mejorar su comunicación con su talento interno, su talento externo, para que al final, entre todos, les ayudemos a seleccionar aquello que encaja muy bien con su cultura digital, porque las dos partes se comprendan y se acepten, ¿no? Pues nada, si queréis alguna pregunta, estaré encantado en contestar. Muchas gracias. Pues chicos, adelante, aquí les tenéis a todos ellos. Hola, soy Beatriz Valderrama. Mi pregunta es para David Martínez. Me gustaría, si es posible, que nos comentases el perfil obtenido en el caso que has comentado. Pues me temo que no. Claro. O por lo menos ver si es diferente, si es un perfil de competencias, si hay variables sociodemográficas, y qué aporta sobre... Lo que os puedo decir es que los resultados lo que arrojaban es que las variables que mejor predecían el éxito en el puesto eran variables competenciales y no sociodemográficas. Sí que es verdad que había una variable sociodemográfica, pero bueno, que en el fondo no es muy fácilmente explicable, que era el tiempo que pasaba en el puesto. Claro, las personas que más tiempo pasaban en el puesto, mejor desempeño tenían. Pero esa no nos ayudaba en nuestro proceso de selección. Con lo cual, de las que nos ayudaban en el proceso de selección, todas eran competencias. ¿Alguna diferencia con respecto a un perfil de competencias obtenido con entrevistas de evidencias conductuales, etcétera? Alguna sorpresa nos llevamos, pero, insisto, al fin y al cabo son datos específicos de Securitas Direct que, sin estar ellos delante, yo no puedo tampoco revelar. Yo quería también hacer alguna pregunta, si me dejas. Por favor. A ver. Usted en todo su derecho. En realidad, si no os importa, voy a hacer tres. Una cada uno. A ti, Pablo, yo me acuerdo cuando estudiaba estas cosas que leía que la imagen que tiene el que va a solicitar un puesto de trabajo de la empresa depende también del proceso de selección. Depende del proceso de selección. Se decía que un proceso de selección moderno, informatizado, que suene eficaz, le da valor a la marca. Entonces yo quería saber si eso sigue siendo así. ¿Cuál es tu opinión? No, sin duda. Lo que pasa es que cuando vas a ir al proceso todavía no lo conoces. Entonces lo único que tienes es por referencias de otros que te han contado. Yeah. Y claro, las referencias que te cuentan los demás pueden ser pequeños números, es decir, de gente muy cercana, de la que te puedas fiar más o menos, o de grandes números, de que estés mirando en una estadística qué percepción tiene la gente de ese proceso. No, ya, fíjate que hemos hablado de un proceso de selección que es muy concreto, porque en realidad... siendo importante el proceso, es mucho más importante, o supuestamente, la cultura de esa empresa.
Porque una persona a lo que va a tender es a entrar en contacto con empresas que respondan a su cultura, cosa que hasta ahora era impensable. Es decir, las culturas de empresa, tú decías, bueno, quien me pague más o quien me dé... Ahora estas variables han cambiado y han cambiado más el tema cultural y el tema de beneficios en cuanto a retribuciones variables o en cuanto a conciliación o en cuanto a dedicación que el propio proceso de selección. Pero claro, el proceso de selección es que no se conoce. Entonces, ¿que afecta? Sí. Pero que sea más o menos tecnológico, menos, yo creo. Es más por lo que los demás hayan pensado o por lo que los demás hayan dicho de, es que me tocó a mí un tío que era un cafre, o es que al final te graban, pero es que yo creo que ni lo utilizan, o que la realidad en sí. Por eso digo que lo que tiene que estar muy atento la empresa es a saber lo que de verdad están diciendo para poder contrarrestarlo y explicar. Si ves que hay una tendencia, salir a defenderlo o observar si realmente tienes un problema de comunicación. Claro. Para David, vamos a ver en lo que planteas, que a mí me ha gustado mucho, está muy claro y muy bien, pero hay una cierta circularidad porque necesitas previamente tener a la gente medidas las variables que consideras relevante para predecir el puesto. O sea, si no tienes esa información previa, es muy difícil que luego eso te pronostique bien lo otro. O sea que, en realidad, digamos que es un proceso de selección de variables en dos fases. Y lo realmente relevante pues es efectivamente que se puede construir un perfil específico para un puesto específico y ver realmente pues cuáles son las diferencias entre lo que se sabe de cuáles son las características y cómo se asocian las características psicológicas, la calidad predictora de las distintas características psicológicas del desempeño en general, de la capacidad de aprendizaje, justamente ante un puesto concreto. O sea, que esa es la... y bueno, ya de paso, ya que es la tercera... A ver, en el caso de Gloria, es que hay una cosa interesante que me pasó a mí el otro día con una estudiante, y es que me pide una estudiante una tutoría, y habitualmente pues pongo en Google el nombre y el apellido y me sale nuestra ficha para ver quién es y un poco tal, ¿no? Ya sé que no se debe hacer, pero lo hice, tal. Y lo que me salió realmente no fue su ficha, fue que es una modelo, o sea, se dedica profesionalmente tal. Entonces me vino a la cabeza que esto es exactamente lo que seguramente muchos de vosotros hacéis profesionalmente cuando estáis en el proceso de seleccionar. Y lo interesante de la encuesta, entre otras cosas, es que les preguntas y ellos te dicen, efectivamente, vemos las redes, extraemos la información de las redes, somos conscientes de los riesgos que tiene obtener esa información. Y la tercera parte es la más interesante y nos dicen a continuación, pero no nos afectan esos riesgos. Claro, entonces me vino a la cabeza exactamente lo mismo. Yo pensé, a mí no me va a afectar que esta chica sea una modelo, sea actriz. Y es difícil que me afecte, porque en la universidad ya sabéis que va todo automático y allí no tal, ¿no? Pero a lo mejor sí me puede afectar. Entonces yo creo que esa es la cosa y eso es lo que quería plantearos para vosotros dos, si queréis comentar algo. Por favor, Gloria. Bueno... Es verdad que, como yo comentaba un poco en la intervención, y esto fue lo que nos sorprendió, es que uno tiene que conocer qué tipo de información busca y cómo la va a utilizar. Porque todo parece que la red que más utiliza es LinkedIn, pero hay otras redes que es Facebook o Twitter, etcétera, en la cual hay otro tipo de información y además el sujeto la ha puesto con otro fin. Y yo creo que esto desde el punto de vista de selección lo tenemos que tener claro. LinkedIn, pues sí, cada uno pone ahí su mejor imagen porque también sabemos que es una fuente de buscar contactos, de hacer networking, de una serie de elementos que están cambiando porque están cambiando las formas de comunicación. O sea, yo creo que esto es algo que tenemos que tener claro y que incluso la gente cuando busca empleo la busca diferente. Lo que nos estaba comentando Pablo, yo creo que es muy importante. Ahora mismo, si un proceso de selección va mal, la posibilidad que tienes de encontrar 40 comentarios en las redes es altísima. Es altísima y el impacto que eso puede tener es muy alto. Habría también, no sé, si también ver el tema de la gente puede manipular o intentar perjudicar a una empresa. ¿Cómo contraataca la empresa esto? Porque eso pasa con lo de TripAdvisor. De hecho, claro, la gente realmente cuando nos metemos a buscar un hotel,
tú buscas comentarios. Es verdad que nadie puede manipular la cantidad ingente de comentarios que hay, pero sí que la posición, el cómo salen, etcétera, pues hay que tener cuidado. Yo creo que con el mundo de las redes sociales es lo mismo. O sea, la información está ahí, pero los profesionales somos los que tenemos que saber qué utilizamos, cómo lo utilizamos y en qué nos afecta a la hora de tomar decisiones. El caso que comentaba Vicente, ¿me va a afectar el que la chica sea modelo? Pues depende, ¿para qué? Si es para hacer una tutoría, pues bueno, pues cuando veas a la chica también verás que es muy mona. Pero eso no te tiene que afectar porque tú dices, es una estudiante y lo que voy a hacer es resolverle las dudas que tiene, porque lo que me está pidiendo es una tutoría y las tutorías habitualmente suelen ser para resolver problemas de clase o más o menos. Por tanto, la voy a atender igual. Pero el tener esa información, a lo mejor los 2 primeros minutos sí que me cambia, porque voy a pensar, bueno, ¿y esta realmente qué le interesa a la carrera? ¿Y le interesa o no le interesa? Entonces, bueno, como profesionales yo creo que esas cosas hay que cortarlas y no pasa más. O sea, las cortamos como cortamos 40.000 pensamientos ante la primera imagen que tenemos en una entrevista y decimos, no, yo he venido aquí a hacer la entrevista, tengo que preguntar sobre los criterios que he fijado y ese efecto halo, ese efecto prejuicio, tengo que minimizarlo. Pues igual, yo creo, en las redes sociales. Yo creo que es lo mismo, pero con diferentes tipos de información. No, pues muy en la línea de lo que comenta Gloria, yo creo que aquí los psicólogos tenemos una ventaja y es que la mejor forma de contrarrestar los sesgos es conocerlos. En la medida en que estás más informado de los sesgos que cada uno tenemos en nuestra mente, los humanos, no cada persona, sino los humanos todos tenemos en nuestra mente, pues mejor los podemos contrarrestar. Entonces, lo cierto es que nosotros los psicólogos quizá tenemos ahí una mayor ventaja porque los conocemos, sabemos cómo influyen a la hora de contrarrestar esos sesgos. Entonces, las redes sociales, está claro que sí, por supuesto, claro que pueden arrojar información interesante y útil. Hay incluso también estudios que lo que plantean es cómo puedo predecir en base al comportamiento en las redes sociales el rendimiento en el trabajo. Hay estudios también en esa dirección, que hay que también tenerlos en cuenta, pero eso sí, nosotros como profesionales tenemos que saber filtrar esa información, ¿no? Y bueno, pues ahí tanto el estudio como el trabajo de Gloria en la ISO, pues yo creo que es especialmente interesante. Yo me gustaría añadir una cosa con respecto a lo de las redes sociales. Nos encontramos en nuestro trabajo muchas veces con que, aunque son cuando estamos hablando de redes sociales profesionales, aunque son los departamentos de recursos humanos los que elaboran los contenidos, luego son community managers encargados de comercialización los que emiten los mensajes. Y hay un riesgo porque esta gente está muy habituada a trabajar con el cliente, pero menos con los aspectos emocionales que llevan implícitas el employer branding, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, como dices, porque con muy poquito se puede hacer mucho daño. Y hay que tener la capacidad de ver si esos mensajes son malintencionados o no, o si hay algo detrás que es cierto y que la empresa puede corregir, ¿no? No sé, en esa línea un poco, un segundín. Yo creo que este tema te va a dar mucha calidad, ¿no? En cuanto a cómo mejorar o cómo ver cuáles son los problemas que tú tienes en selección, pero claro, filtrándolo. Os dejo. Buenos días, soy Adolfo Hernández. Quisiera hacer 2 preguntas. Una, en primer lugar, a Pablo Nadal. A mí me sonaba cuando hablaba inicialmente, ¿no?, del tema de la relación entre el empleado y la empresa. Nosotros los psicólogos del ámbito de la psicología de recursos humanos o psicología organizacional, creo que normalmente tenemos un constructo para eso que llamamos el contrato psicológico. No sé si de lo que habláis vosotros, ¿no?, que habláis desde fuera de la psicología, es algo parecido o es una cosa diferente, o si tenéis en cuenta lo que los psicólogos han investigado y trabajado sobre lo que venimos llamando desde hace bastante tiempo el concepto de contrato psicológico. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta sería para David Martínez. Cuando hablabas del análisis ocupacional tradicional, me ha llamado la atención que
que no hablaras de un método histórico y clásico, ¿no? Que es justamente el de la observación directa del puesto de trabajo. Obviamente, depende del tipo de perfil. Si lo que vamos a analizar es lo que hace un informático programando o lo que hace un directivo, la observación del puesto de trabajo probablemente diga poco, porque gran parte de los procesos que ocurren son internos. Pero normalmente, ya digo, si hablamos en general, no hablamos específicamente de una determinada tipología de funciones, una determinada tipología de puestos, el método clásico es la combinación de métodos, de lo cual se parte primero de la observación del puesto contrastada con opinión de panel de expertos, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente me llamaba la atención que, aun sabiendo, ¿no?, de los límites de la observación del puesto para determinado tipo de puestos donde la actividad física o la interacción con materiales o personas no son observables directamente o son difíciles de observar, pero en principio es un método clásico y es objetivo, es decir, no es precisamente un método, digamos, esotérico, ¿no? Simplemente digo que me ha llamado esa atención, ¿no? Por favor. Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros somos expertos en comunicación, por eso decía que no somos psicólogos. Nosotros no entramos a valorar el proceso que la empresa sigue para hacer una evaluación de desempeño o para hacer su retribución, sino que nuestra responsabilidad es comunicarla y verificar que llega bien a su destinatario y es comprendida por el destinatario. ¿Qué quiere usted decir? Que yo no entro en el contrato psicológico. Yo puedo advertir a la empresa de que hay un ruido en la comunicación. Nos ha pasado históricamente cuando le explicamos a la empresa que antes de poner en marcha cualquier proceso de movilidad hay que hablar con los sindicatos, porque todo lo que tú no digas lo van a decir ellos. Y lo que digan ellos, si lo dicen antes, si lo dicen mal para ti, te va a crear un problema importantísimo de comunicación después. Aquí pasa igual. Nosotros podemos advertir del ruido que están creando los candidatos rechazados o la empresa que sale forzosamente de los empleados que salen forzosamente de las empresas, pero podemos advertir del ruido. No tenemos las herramientas para contrarrestarlo. Y yo entiendo que este contrato psicológico lo que intenta es precisamente evitar ese ruido, pero una vez que se produce nosotros lo que hacemos es detectarlo y advertir de él. En cuanto a el apunte que comentaba, efectivamente es un método totalmente válido, la observación directa del puesto de trabajo. No lo he incluido porque lo cierto es que mi experiencia es que está prácticamente ya en desuso. Al final necesitas que alguien esté ahí al lado de la persona. Casi a nadie se le paga por observar a otra persona y lo habitual es utilizar uno de esos tres o la combinación de uno de esos tres. Pero sí, efectivamente, la observación directa en el puesto de trabajo de una persona es un método igualmente válido y utilizado, yo creo, más en el pasado que actualmente. Buenos días, soy José García y quería hacer mi pregunta para David Martínez también. En este modelo que usted ha explicado, ¿cómo incluyen la variable dinámica o el factor tiempo? Porque el éxito en un puesto cambia en este mundo en que vivimos de un día para otro. Entonces creo que esa es una variable muy importante y no la ha mencionado, por eso quería saber cómo la consideran. Y también ha mencionado que esta técnica es mucho más útil para puestos de gran número de empleados y por lo tanto sería más apropiado para niveles bajos o operativos más que para niveles de mandos o directivos. Si hay que hacer tantas evaluaciones previas a esto, ¿realmente el costo-beneficio vale la pena hacerlo? Con respecto a la primera pregunta, efectivamente, al final los puestos cambian, igual que cambia el análisis y descripción de un puesto a lo largo del tiempo, pues obviamente las variables claves del éxito en un puesto pueden cambiar. Recomendable, por tanto, hacer una revisión, como en todo, de un estudio de este tipo pasado un tiempo. Pero incluso fíjate que os adelantaba que en el segundo estudio de contraste que se realizó en el caso de éxito de Securitas Direct, pues uno de los aspectos es, oye, cuidado, que es que a lo mejor en tan solo 3 meses no tenemos información suficiente de desempeño de una persona como para realizar una predicción, ¿no? Entonces,
Efectivamente, nosotros ya en ese mismo estudio nos encontramos con esto que estás apuntando muy acertadamente, y es que el tiempo es un factor a tener en cuenta, ¿no? Segundo punto que has comentado... Sí. Claro, efectivamente, uno de los requisitos es que un estudio de este tipo necesita datos. Por tanto, solamente se puede realizar si hay un volumen de datos importante. Y lo cierto es que efectivamente, normalmente eso lo encontramos en puestos técnicos, especializados o de base operativa, ¿vale? Pero es que precisamente es en esos puestos donde más esfuerzo de la gestión de recursos humanos se requiere, porque es donde más personas tienes. Entonces, claro, la rentabilidad obviamente depende de cada caso, por eso también es específico de cada compañía, pero la rentabilidad es muy fácil de alcanzar, porque esto no es difícil de hacer. Es muy fácil de hacer. A mí me lo enseñó Vicente Posoda en la carrera. Es un estudio de validez. Entonces, claro que es rentable, porque con un esfuerzo pequeño, lo único que hay que tener el conocimiento para hacerlo, pero con un esfuerzo pequeño, dime tú, si yo te dijera del puesto que tú quieras en tu empresa, yo te voy a decir de una forma objetiva, cuantitativa, basada en datos, cuáles son las variables que te predicen el éxito. ¿Qué empresa no quiere eso? Y especialmente en los puestos donde más esfuerzo de recursos humanos, selección, desarrollo, gestión, requiere. Muchas gracias a los cuatro. Uno de nuestros objetivos en la mañana de hoy es cumplir horarios, así que les despedimos, creo que con un fuerte aplauso, y pasamos a la siguiente